Estamos todos bienvenidos a este día 20 de diciembre del año de gracia del 2020. Como amén de lo que vamos a decir hoy, el próximo miércoles 23 a 7 tenemos nuestra reunión de oración para que lo consideren, porque obviamente el viernes es 25 y bueno, sé que va a ser una forma distinta de conmemorar este día del nacimiento de Cristo por muchos, obviamente por nosotros también. Pero aún así, pues queremos considerar que a lo mejor estaríamos no tan dispuestos a estar en una reunión ese día por la tarde, ¿no? Pero lo quiere pasar más en familia, en casa. Y bueno, para no perder la bonita costumbre de la oración, pues nos vemos el miércoles 23. Y el jueves 24, yo creo que por ahí de las 8 de la noche, más o menos, vamos a estrenar nuestro especial de Navidad. Nuestro especial de Navidad es un culto donde vamos a tener cantos y vamos a tener una breve reflexión acerca de la Navidad, del significado de. Hemos estado estos 4 previos domingos hablando sobre el anuncio, la preparación de la festividad de la Natividad, y bueno, cae el jueves y vamos a tener un culto especial, una reunión especial que vamos a grabar en estos días y la vamos a estrenar el próximo 24, más o menos como las 8 de la noche. De todas formas, les va a llegar el anuncio, ya sea por YouTube, les va a anunciar el estreno, por nuestra página de Facebook o por WhatsApp. Vamos a hacer llegarles el link para que ustedes puedan disfrutar de esta reflexión de la palabra de Dios sobre el asunto importante de la Natividad. Bueno, sin más preámbulos, sin más anuncios, voy a invitarles a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3, los primeros 10 versículos de esta porción de la Escritura, porque sobre eso va a versar hoy nuestra reflexión, el último domingo de Adviento, que se titula Adviento mediante el arrepentimiento. Entonces, vamos a revisarlo. Mateo capítulo 3, versos del 1 al 10. Yo lo voy a leer, ustedes lo siguen con su vista. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a poner en manos de Dios la predicación de este día. Padre Santo, en esta hora agradecemos infinitamente que nos des este momento. Despojémonos, Señor, pues, del pecado que nos asedia, de las preocupaciones y de todo distractor, Señor, que en este momento busca quitarnos de la concentración de estar centrados en ti y en tu palabra y en tu eterno propósito. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón sea leal y fiel en este instante y podamos, bendito Dios, recibir de ti la palabra de verdad, el mensaje, la instrucción, la directriz que tú quieres que nosotros tengamos hoy en nuestra vida. Te agradecemos por la bendición que nos das de estar juntos a través de a la distancia, por este medio, sabiendo que el motivo que nos congrega es Jesús y que Él es el que nos une con el mejor de las uniones, que es su preciosa sangre y su poderosa resurrección. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en esta hora. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos para los hermanos de
Este, yo pensé que no se veía mi cara cuando compartía la pantalla, pero algunos dicen que sí. Entonces, pero no quiero que vean mi hermoso rostro. Y digo, para los hermanos de mí, a quienes les compartimos una presentación, pronto lo haremos también ya por otros medios, y vamos a entrar de lleno a la exposición de la palabra. Decíamos, el título de esta predicación es Adviento mediante el arrepentimiento. Suena así como rimbombante, ¿no? Así como el uso de palabras muy domingueras, pero sabemos nosotros lo que significa Adviento, y es preparación, ¿no? Preparación o anuncio previo o mediante el arrepentimiento. En la víspera de la Navidad del 2004, en el condado de Prescott, Florida, en los Estados Unidos, se dio la orden de prohibir colocar árboles de Navidad en las oficinas gubernamentales. Sin embargo, esta orden de prohibición se canceló debido a las masivas críticas, llamadas telefónicas y correos electrónicos que recibieron de ciudadanos indignados por esta disposición. Después de esto, las autoridades reviraron la orden, o más bien la modificaron, y prohibieron, más bien permitieron que se colocaran árboles de Navidad siempre y cuando estos no contuvieran algún símbolo de tipo religioso como pesebres, niños Dios, vírgenes o cualquier otro elemento que fuera alusivo al nacimiento de Jesús. Así lo indicó la Fiscalía Local en un comunicado. No obstante, sí permitieron los Santa Claus, los copos de nieve, los muñecos y demás personajes que conocemos en esta forma de la Navidad. Esta polémica surgió a raíz de convertir la fiesta de la Navidad en algo más incluyente, en donde todas las personas de distintas confesiones de fe o sin confesión de fe se sintieran parte de esta festividad. Y puede no favorecer una sola expresión religiosa, porque eso sería discriminatorio. Si por alguna razón alguien se atrevería a colocar algún símbolo religioso, principalmente cristiano, sería sancionado, o se le permitiría colocar ese símbolo siempre y cuando colocara un letrero aclarando que está de acuerdo que en la libertad de la gente de poder celebrar la Navidad como le plazca y como se le pegue la gana. La idea es ser lo que hoy se conoce como ser políticamente correcto. Tom Keller, en su libro La Navidad Oculta, nos dice que existen básicamente dos formas de celebrar la Navidad, o que existen dos Navidades que se celebran al mismo tiempo. La Navidad que creó el mundo y la Navidad que debe o debiera celebrar la Iglesia. Lo cierto es que la Navidad que celebra el mundo, que creó el mundo, que formó el mundo, es la que tiene un mayor auge y es la que tiene una mayor difusión, incluso dentro del ambiente de las iglesias cristianas. La iglesia cristiana hace poco, muy poco, por mantener la fiesta de la Navidad lo más apegada a su propósito original. Pero una de las maneras en la que la iglesia trabaja por mantener la fiesta de la Natividad lo más pura y lo más apegada a su propósito original es a través del Adviento. En este tiempo de preparación, para que nosotros como creyentes veamos esta fiesta de índole espiritual que no pierda su sentido y por ende tampoco pierda su forma. Pero esta preparación no es como la mayoría de la gente cree que debe prepararse.
Inclusive algunos creyentes creen que prepararse para la fiesta de la Navidad consiste únicamente en lo material, es decir, en adornar su casa, en tener o dar un regalo, en preparar o disfrutar de una comida o de acompañarse de la gente, de los amigos y de los seres más cercanos, aunque ahora en este tiempo creo que no va a ser así, en algunos casos. Lo cierto es que la fiesta de la Natividad es una fiesta de carácter espiritual. Pero lo curioso está, ¿cómo es que el mundo celebra algo que desconoce? ¿Cómo es que la gente se involucra en una festividad de algo con lo que en realidad no está de acuerdo? La Navidad es una fiesta netamente cristiana. Surgió del seno de la fe cristiana y los cristianos tenemos el deber de testimoniar de ella de la mejor manera, conociendo sus bases, sus raíces, su propósito, su razón de ser. La gente está invitada a participar de esta fiesta, pero obtendrían mayor provecho si conocieran su significado. Porque el nacimiento de Jesús es mucho más que un día o mucho más que unas horas. Es mucho más que una época. Es una forma de vida. Es pertinente que nosotros anunciemos que Dios vino a darnos el mejor y mayor regalo que jamás hayamos recibido, la vida eterna a través de Jesús. Y Juan el Bautista, de aquel que hablábamos hace algunas semanas, vino a lo siguiente, a preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Él vino, ese fue el propósito. Y si ustedes recuerdan cuando hablamos de su nacimiento a través de Zacarías y de Elizabeth, decíamos que él era las primeras manifestaciones, las primeras evidencias de lo que sería la natividad, el nacimiento, la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, más allá de un protagonismo profético o histórico o religioso, tenía una misión que cumplir: preparar al pueblo para recibir al Mesías. Y hoy en día la iglesia debe ser un Juan el Bautista, que a través del Adviento debe preparar al pueblo, pero no solo al pueblo de Dios que es la iglesia, sino a la gente para recibir al Mesías. Jesús no va a volver a nacer el 24, Jesús ya nació hace más de 2000 años. ¿Pero a qué nos referimos con preparar? Porque el nacimiento de Jesús tiene que darse en la vida de las personas, en sus mentes, en sus corazones, en sus voluntades, en sus familias, en sus conflictos, en sus alegrías, en sus pasados, en su presente, en su futuro. Y nosotros, a la manera de Juan el Bautista, debemos llevar a cabo esa preparación. Pero ¿cómo se lleva a cabo esa preparación? ¿Cómo es que Juan el Bautista realmente preparó, allanó, barbechó el camino para que Jesús llegara al pueblo, al corazón, a la mente y a la vida de los demás? ¿Saben cómo fue? A través de algo que se llama arrepentimiento. A través del arrepentimiento. El arrepentimiento, contrario a lo que muchos piensan, no es un juicio o no es un sentimiento culpígeno, sino más bien es una invitación. Yo quiero que hoy, brevemente, juntos, podamos descubrir tres elementos importantes acerca del arrepentimiento de Jesús, que nos habla de este día, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos dice el arrepentimiento nos dice la Biblia es una disposición porque los cielos se acercan. Mateo capítulo 3 dice: en aquellos días. Ya dijimos que habían pasado 400 años de Dios
es poderosa, será paz. Es una revelación, es una pequeña vislumbre de lo que será el futuro. Pero es una revelación particular para alguien en lo personal. Aún hace falta que haya una palabra que llegue a todos los demás, al resto del pueblo. Y eso será a través del hijo que concebirían Zacarías y Elizabeth, Juan consigo como el Bautista. No había habido de tiempo atrás profetas. El último de ellos, con el que se cerró el canon de la profecía, fue Malaquías. Por eso el texto empieza diciendo, en aquellos días, haciendo referencia a que el momento y el tiempo de Dios había llegado, no antes, no después, sino en el momento preciso que Dios consideró, reveló nuevamente su voz a través de un profeta. Cuando hablamos nosotros del momento exacto de Dios, la palabra en griego que nos lo traduce es kairos, el momento exacto de Dios, o la oportunidad que Dios nos da. Juan es el hijo de Elizabeth y de Zacarías, y es la voz que se escucha en el desierto para hacer esta invitación, no para lanzar un juicio, o a lo mejor va implícito un juicio, pero debemos tomarlo nosotros como una invitación. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. El pueblo de Israel ha estado viviendo religiosamente apegado a las reglas de la ley, pero espiritualmente alejados de Dios. Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar a un pueblo de Israel que tiende mucho a la infidelidad espiritual, a la idolatría, al adoptar de las otras naciones lo que hacen, inclusive sus dioses y sus abominaciones. Sin embargo, o no obstante, cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando le pasamos la hoja de Malaquías y miramos esa parte que dice el Nuevo Testamento y empezamos a leer el Nuevo Testamento, encontramos un nuevo pueblo de Israel, en donde ha experimentado cambios sustanciales, en donde el remanente del pueblo, el de la tribu de Judá, el de los judíos, ahora son muy apegados a su fe, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y están dispuestos a dar la vida por defender su creencia. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hizo posible que ellos se volvieran tan fieles a Dios? ¿Qué o cómo operó ese cambio? La respuesta la sabemos. Ha sido Dios. Ha sido Dios quien transformó su corazón. Pero también tenemos que reconocer que, como dice el dicho, que la mula no era arisca, sino los palos la hicieron. Es decir, después de haber experimentado tanto fracaso, tanta miseria, tanta agonía, tanto dolor, ellos se dieron cuenta que entonces tenían que reconsiderar sus caminos. Y ahora vemos a judíos firmes y fieles religiosamente hablando. ¿Por qué? Porque eso no significaba que necesariamente fueran personas espirituales. No estoy diciendo que todos, pero por lo menos los más emblemáticos eran religiosos, pero no espirituales. Es decir, cumplían con las reglas, cumplían con las normas, cumplían con las ceremonias y los rituales, pero carecían de una relación viva y cotidiana con el Dios de los cielos. Por eso es el llamado de Juan al arrepentimiento, a dejar de hacer lo que estaban haciendo, para acercarse en verdad a aquel de quien estaban alejados. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús nació hace ya casi 33 años, en el tiempo que Juan refiere estas palabras. Pero antes de que Jesús se manifieste como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debe haber condiciones óptimas para que lo haga. De ahí el significado del anuncio, de la preparación, del adviento. Por eso el significado del nacimiento de Jesús no debe ser solo una fecha más para celebrar, sino un motivo de conocer que Dios ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros con la intención de salvarnos, porque nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero, ¿qué es el arrepentimiento?
¿Qué es el arrepentimiento? ¿Por qué es un requisito indispensable para prepararnos y poder acercarnos a Dios? En la Biblia existen por lo menos 4 palabras en griego que se traducen como arrepentimiento. Pero ahorita no es clase de gramática ni de lingüística. Pero la palabra que nos interesa es una palabra que en griego es menatoneo. Y la palabra menatoneo significa cambio de mentalidad o de pensar de forma diferente. Es una palabra griega que nos enseña básicamente 3 cosas. 1, que es un llamado de atención a volver, a reconciliarnos en una relación que está rota. 2, es una invitación a romper con conductas rebeldes a Dios. Y 3, es regresar al modelo original de Dios. De tal modo que si nosotros, conociendo esta información de la palabra metanoeo, nosotros podríamos definirla de esta manera, diciendo, arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar que nos lleva a evaluar nuestros hechos, a comprender la culpa y tomar la decisión de cambiar la conducta para volvernos al plan original de Dios. Ese es el arrepentimiento. El pueblo de Israel estaba haciendo, sí, a lo mejor religiosamente las cosas correctas, pero en sí su corazón estaba todavía alejado de Dios. Arrepentimiento y sentimiento de culpa no es lo mismo, pero eso lo veremos más adelante. El primer elemento que se desprende o que nos define el arrepentimiento es el cambio. Porque así como somos y así como estamos, no podemos presentarnos delante de Dios. Por lo tanto, es imprescindible un cambio. ¿Y por qué tenemos que cambiar? La Biblia nos dice que nosotros somos pecadores. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo sé que es una declaración inclusive agresiva. El que nadie quepa dentro de este, o más bien que todos quepamos dentro de esta declaración, hasta la abuelita más dulce, la persona más tierna o la persona sacrificada. Pero la realidad es esa. El ser humano de manera general necesita reconciliarse con Dios. Pero para reconciliarse con Dios, para estar en paz con Dios y hacer uso del arrepentimiento, debe mostrar una disposición a ¿qué? A querer cambiar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza, ser rebeldes a Dios. Y nos dice en el texto, esa condición nos lleva a estar ¿qué? Alejados, destituidos de la presencia de Dios. Y esa es nuestra condición. Y por eso nos lleva a estar como personas rebeldes a todo lo que Dios dice y a hacer cosas que ofenden el nombre de Dios. Estamos alejados de Dios. Estamos naturalmente alejados de Dios. ¿Y cómo reflejamos eso? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos alejados de Dios? Porque nuestra conducta es contraria a la naturaleza divina y por lo tanto nos alejamos, repelemos todo lo que tiene que ver con Dios. Si recuerdan la historia del principio, en este afán de incluir a las personas, excluían a Dios, porque la gente no quiere verse confrontada con la luz de Jesús, con la moral de Jesús, con el amor de Jesús, con la voluntad de Jesús. Nosotros queremos de Jesús únicamente lo que nos conviene o lo que nos acomoda. Queremos bendición, salud, queremos un fuero espiritual, que nada ni nadie nos toque. Pero olvidamos que también parte de la vida cristiana es la obediencia, la consagración, el compromiso, el sacrificio, el ajuste. Y eso a veces no lo queremos. Con la llegada de Jesús, Dios da un gran paso al frente para acercarse a lo imperfecto y a lo que. Pero para que se haga efectiva la bendición de Dios debe haber en nosotros ¿qué? Una disposición de ¿qué? De cambiar. De cambiar. Y ese es el contexto. Los judíos tenían que cambiar. Y si no lo hacen, el reino de Dios no podía manifestarse.